¿El caso Melissa Palacios puede quedar impune? ¿Fernanda Bonilla aún puede ser declarada como inocente? Hay muchas preguntas en torno a este caso controversial en Guatemala que se ha dado ya hace años y que el proceso penal aún continúa en desarrollo, y que en la actualidad hemos estado muchos conscientes y siguiéndolo de tal manera para ver en qué se resolverá y cómo culminará. Vamos a analizar algunos aspectos jurídicos respecto de este caso controversial para poder así resolver algunas dudas y poder entenderlo de una mejor manera. Inicialmente vamos a establecer de que este hecho va ahorita en lo que es recientemente la culminación de la segunda etapa del proceso penal en Guatemala. El proceso penal se compone de 5 etapas posteriores a lo que es la primera declaración, que la primera declaración es ese momento procesal en el que se va a decir si es oportuno ligar o no a proceso a una persona e iniciar la persecución penal en su contra por algún delito que probablemente hubiera cometido. Después de eso, el juez va a fijar lo que es la etapa intermedia, estableciendo un tiempo en el que el Ministerio Público debe desarrollar la investigación, y a esa etapa en donde el Ministerio Público desarrolla la investigación se le conoce como la etapa preparatoria dentro del proceso penal. Posterior a que termine esa etapa preparatoria se va a hacer lo que es la presentación del acto conclusivo, y en donde se va a determinar en la etapa intermedia si es oportuno, a través de esta investigación que realizó el Ministerio Público, tener las bases para conocer el hecho y llevarlo a juicio y debate oral y público. En esa etapa es en donde se encuentra actualmente este caso. Recientemente terminó la etapa intermedia cuando ya lo estaba conociendo el juzgado de mayor riesgo. Sin embargo, está detenido por algunas interposiciones de recursos procesales que emitió la defensa. Y en esa etapa vamos. Entonces, antes a esto hay que también establecer y decir de que se dio lo que muchos conocemos y tenemos presente, que es el delito por el cual se estaba acusando y por medio del cual se estaba deliberando todo este proceso, que se le establecía que el delito que había cometido Fernanda Bonilla o por el cual se le está haciendo la persecución penal era el delito de homicidio en estado de emoción violenta. ¿Qué características y qué cuestiones son las que plantea este delito y por qué querían que se conociera de esta manera? Para ello vamos a ver lo que establece el Código Penal en el artículo 124, que establece lo que es el homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matare en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. El estado de emoción violenta pues hace alusión a que una persona ejecute un acto delictivo, pero que en ese momento lo haya desarrollado sin estar en la capacidad consciente y volitiva, o sea, no tener la voluntad total y la capacidad de poder discernir cuál era el efecto de las acciones que estaba realizando, y solamente por toda esa emoción que se estaba produciendo, la euforia del momento, llegó a cometer el acto. Entonces esa tipificación o esa cuestión haría de que no fuera un hecho tan grave y se tipificara como homicidio en estado de emoción violenta. Pero esto, ¿qué era lo que producía? ¿Qué beneficios le daba a Fernanda Bonilla si se conocía y se desarrollaba el proceso penal bajo esta tipificación o bajo este delito? Para ello vamos a leer lo que establece el Código Procesal Penal en el artículo 491 bis, que a partir de ahí se establece lo que es la aceptación de cargos. La aceptación de cargos pues es un procedimiento especial que establece el Código Procesal Penal y que menciona lo siguiente: el 491 bis, procedimiento especial de aceptación de cargos. Toda persona ligada a proceso penal tiene derecho a aceptar los cargos, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal en el auto de procesamiento, en sus reformas o en la apertura a juicio. ¿Qué implica esto? Implica aceptar los hechos, la responsabilidad sobre los mismos y su calificación jurídica. O sea, aceptar que ese delito por el que me están acusando, soy culpable y yo voy a aceptar toda la calificación jurídica y lo que conlleva el establecer que yo cometí ese delito. Pero
esto abre una cuestión en la que se puede acceder a ciertos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Para eso vamos a leer el artículo 491 cuáter, que establece las restricciones a la rebaja de las penas. Y en este sentido, eso era una de las razones por las cuales no querían que se conociera como asesinato, sino como el delito de homicidio en estado de emoción violenta, porque el delito de asesinato tiene una restricción que se establece en ese artículo, en donde dice que hay una serie de delitos los cuales no pueden acceder al procedimiento especial de aceptación de cargos, y entre ellos se encuentra el asesinato. Mientras que el artículo 491 sexies establece de los beneficios de la aceptación de cargos, y en el numeral 1 estipula: si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración o hasta antes que se dicte el auto de apertura a juicio, tendrá derecho a que las penas impuestas se le rebajen a la mitad. Entonces, como iba el proceso penal, en ese momento se podía, si ella utilizaba esa figura de la aceptación de cargos, podía acceder a ese beneficio de que la pena se rebajara a la mitad de lo establecido, que ya vimos en el Código Penal, que es de 2 a 8 años. Pero ¿qué podía hacer con eso? ¿Qué beneficio tenía ya en concreto? Para eso vamos a leer el artículo 50 del Código Penal, el cual establece lo que es la conmutabilidad de las penas. Y establece el artículo 50: conmutación de las penas privativas de libertad. Son conmutables la prisión que no exceda de 5 años. Es decir, si el delito no tiene estipulado mayor a 5 años de prisión, o por hacer uso de lo que establece la aceptación de cargos se rebaja a la mitad la pena, entonces podía acceder a lo que establece aquí, que dice: la conmuta se regulará entre un mínimo de 5 quetzales y un máximo de 100 quetzales por cada día, atendiendo a las circunstancias del hecho y a las condiciones económicas del penado. Es decir, en vez de cumplir la prisión como pena, voy a pagar esta cantidad que me establecen a cambio de eso y poder gozar de la libertad. A esto era lo que querían acceder, y lo que la ley les permitía si el delito estaba tipificado como homicidio en estado de emoción violenta. ¿Y cómo varían las circunstancias ahora que está establecido como delito de asesinato y así continúa el procedimiento? Lo que les mencionaba en el artículo 491 cuáter del Código Procesal Penal, que establece que el delito de asesinato no puede excederse a lo que es la rebaja por una aceptación de cargos. ¿Y cuál es la pena o qué es lo que conlleva el delito de asesinato en cuanto a lo que establece la ley? Vamos para eso a leer lo que es el artículo 132 del Código Penal, el cual establece asesinato. Comete asesinato quien matare a una persona, y establece cuáles son las características o bajo qué circunstancias se comete ese hecho. Entonces se va a encuadrar en lo que es el delito de asesinato. Y vamos a analizar algunas de estas porque son diferentes circunstancias las que establece, pero aquí puntualmente por el hecho y el caso que estamos analizando, vamos a analizar 3 puntualmente. El número 1 que establece este artículo es la alevosía. ¿Qué es la alevosía? Para eso nos vamos a ir al artículo 27, el numeral 2 de lo que es el Código Penal, y ahí vamos a encontrar estipulado lo que es la alevosía, y establece que ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda a la defensa que pudiera hacer el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Podemos ver en cuanto a la información que está ahí y que hemos escuchado y por lo que conocemos de parte de las pruebas que el Ministerio Público tiene para poder utilizar en lo que es este procedimiento, podemos decir de que quizás haya utilizado lo que es la alevosía y que sí puede encuadrar esa acción dentro de lo que establece este artículo 132 del Código Penal. Cabe destacar de que
Este artículo 132 establece 8 características que tiene el delito de asesinato, pero con una que se cumpla ya se puede tipificar como asesinato. Sin embargo, vamos a mencionar otros 2 que también pueden encuadrarse en este hecho que estamos analizando. El numeral número 4 de este artículo menciona con premeditación conocida. ¿Y qué es la premeditación conocida? Para eso vamos al artículo 27 en el numeral 3, en donde dice obrar con premeditación conocida. Hay premeditación conocida cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente del autor con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. Aquí se da también lo que es la teoría del iter criminis, que en el derecho penal se establece que ese iter criminis es el camino del crimen. Es decir, que para poder cometer un hecho delictivo, la persona previamente lo piensa, lo analiza, mira cuáles son las circunstancias que le pueden facilitar cometer ese hecho y hace la acción hasta llegar a la culminación en donde va a ejecutar el acto. Esos también podemos analizarlo y mencionar que se cumple en este caso que estamos poniendo sobre la mesa. El quinto numeral del artículo 132 del delito de asesinato en el Código Penal establece el ensañamiento. ¿Y qué es el ensañamiento? Para eso vamos al artículo 27, numeral 7 del Código Penal, que establece que ensañamiento es aumentar deliberadamente los efectos del delito, causando otros innecesarios para su realización o emplear medios que añadan la ignominia a la acción delictual. ¿Qué es ignominia? Es esa afrenta pública o vergüenza o deshonra, ejecutar los actos sin tener el aprecio o el valor por la persona contra la que se está delinquiendo, lo cual podemos analizar y ver ahí también en base a lo que conocemos, que también puede mencionarse que está implícito en eso que nos han mostrado y que ya el juez conocerá dentro de lo que es esa etapa del juicio y el debate. ¿Cómo continuará este procedimiento? ¿En qué etapa va? ¿En qué fase? ¿Y qué es lo que puede derivarse de aquí? Pues vamos a mencionar que terminando las recusaciones que se han planteado, se debe dar lo que es ese ofrecimiento de prueba, que es donde las partes van a presentar el listado de las pruebas que quieren llevar al juicio oral y público, y que en esa etapa procesal se van a analizar y en base a eso se va a dictar lo que es la sentencia. Previo a que se dé la audiencia de debate, juicio oral y público, puede darse también lo que es una prueba anticipada, en donde por alguna circunstancia haya temor de perder la declaración de un testigo o alguna otra prueba, se puede adelantar antes de iniciar el debate y ese juicio oral y público, en donde se va a determinar si es culpable o no, que eso es lo que determina la tercera etapa del proceso penal, que es esa etapa de juicio, donde se va a poner cada una de las pruebas frente al tribunal o a quien esté conociendo, en este caso los jueces. El tribunal puede estar conformado por 3 jueces que van a ser los que van a deliberar, y ellos van a escuchar y van a resolver en cuanto a lo que se les presente con las pruebas, ya sea los peritos, los testigos, la documentación que vaya acorde a todo el hecho que se está analizando. Finalizando todo ese procedimiento, van a emitir una sentencia, que la sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. Es decir, que hasta ahí es donde se va a determinar si la persona es inocente o es culpable de los hechos que se le están atribuyendo. Y posterior a eso, ahí no culmina lo que es el procedimiento penal, porque después de esa tercera fase del proceso penal se abre la cuarta, que es la etapa de las impugnaciones, en donde se puede, contra esa sentencia y esa resolución judicial que emitieron, se puede interponer diferentes recursos que pueden hacer que todavía varíe eso que se ha desarrollado. Son diferentes recursos que establece el Código Procesal Penal y que los puede conocer algunos el mismo juez, el mismo tribunal que está emitiendo la sentencia. Algunos otros son de alzada, que los va a conocer la sala de apelaciones, y en otra instancia las conoce también la Corte Suprema de Justicia, y puede llegar hasta la Corte de Constitucionalidad en el caso de un amparo. Y
hasta que culminen todos los recursos que puedan interponer las partes. Entonces se va a proceder a lo que es la quinta etapa del proceso penal, que es la ejecución, en donde ya se va a poner en práctica lo que es esa ejecución de la pena que se le haya estipulado, ya sean años de prisión o la resolución respectiva. Y ahí también caben otras cuestiones que se pueden desarrollar, porque se puede hacer el cálculo de los años y el tiempo que ya lleva la persona en prisión preventiva para poder hacer un recálculo y entonces ya establecer el cómputo final de la pena y los años de prisión que tuviera que la persona pasar en prisión para cumplir con esta consecuencia jurídica por el hecho de haber cometido un delito. Todas estas cuestiones son a grandes rasgos algunas de las cosas que jurídicamente tenemos que tener presentes a la hora de poder hablar de este caso y poder entenderlo así de una mejor manera y con amplitud. Les invito a comentar algunas cuestiones que sean correspondientes a esto, que sigamos pendientes de todo lo que va a suceder con este caso y así poder también buscar que se llegue a lo que es la justicia. En este canal estamos compartiendo diferente contenido educativo, analítico, enfocado desde lo que es el aspecto jurídico, y pueden ver también otro tipo de contenido que tenemos en el canal de YouTube que está relacionado también a otros diferentes ámbitos de la sociedad. Les invito a comentar, a compartir y les agradezco por su atención. Saludos.